Soy el profe Edinson.net y en esta oportunidad te explicaré detalladamente paso a paso cómo resolver operaciones combinadas con fracciones cuando encontramos paréntesis, multiplicaciones, divisiones, sumas y restas. Entonces vamos a resolver estos tres ejercicios partiendo por este. Nos dicen que un tercio más 3/4 por 2/5 es igual a. Podemos apreciar que encontramos una suma y una multiplicación. Aquí debemos tener en cuenta el orden jerárquico de las operaciones. Recuerda que el orden es el siguiente. Primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias y raíces de acuerdo al orden en que van apareciendo, luego las multiplicaciones y divisiones de igual forma de acuerdo al orden en que van apareciendo, es decir, de izquierda a derecha, y por último resolvemos las sumas y las restas. Entonces, en este caso, como tenemos una suma y una multiplicación, entonces primero se resuelve la multiplicación. ¿Listo? Entonces, bajamos un tercio más. Recuerda que para multiplicar fracciones se multiplican directo, es decir, numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces decimos 3 por 2, 6 y 4 por 5 es igual a 20. Ahora bien, 6/20 lo podemos simplificar, ¿listo? Lo podemos simplificar. Entonces decimos mitad de 6, 3 y mitad de 20, 10. Es decir, que este es equivalente a un tercio más 3 décimos. Ahora tenemos una suma de fracciones heterogéneas o con distintos denominadores. Hay varios métodos para sumar fracciones heterogéneas, pero en este caso voy a implementar el método de la carita feliz. Entonces, esto va a ser igual a: primero multiplico los denominadores para hallar el denominador del resultado. 3 por 10 es igual a 30. Ahora multiplico en diagonal y esos resultados los sumamos. Entonces decimos 1 por 10 es igual a 10 más 3 por 3 es igual a 9. Esto es igual a: conservamos el mismo denominador, quien es el 30, y resolvemos la suma que encontramos ahora en el numerador. Y 10 más 9 es igual a 19. Esta fracción no se puede simplificar. ¿Listo? Entonces decimos que un tercio más 3/4 por 2/5 es igual a 19/30. Mira qué fácil es. Ahora vamos a resolver este ejercicio donde nos dicen que 2 séptimos entre 3/14 menos 1/4 entre 8 tercios. Podemos evidenciar que encontramos una división, luego una resta y por último otra división. Entonces, teniendo en cuenta el orden jerárquico y las operaciones, primero debemos resolver esta división y luego esta división. Entonces, recordemos que para dividir fracciones hay varios métodos. En este caso voy a implementar el método de multiplicar en X. ¿Listo? Entonces decimos 2 por 14 es igual a 28 sobre 7 por 3 es igual a 21 menos 1 por 3 es igual a 3 y 4 por 8 es igual a 32. Ahora, esta fracción la podemos simplificar. ¿Por qué? Porque tanto el 28 como el 21 son múltiplos de 7 y si son múltiplos de 7 son divisibles entre él. Entonces, sacamos séptima. Séptima de 28 es igual a 4 y séptima de 21 es igual a 3. Es decir, que esto es equivalente a 4 tercios menos 3/32. Ahora podemos evidenciar que tenemos una resta de fracciones heterogéneas. Aquí podemos aplicar el método de la carita feliz. Entonces, primero multiplicamos los denominadores. Entonces decimos que esto es equivalente a 3 por 32 es igual a 96.
Ahora multiplicamos en diagonal y esos resultados los restamos. 4 por 2 es igual a 8 y 4 por 3 es igual a 12. Es decir, que 4 por 32 es igual a 128 menos 3 por 3 es igual a 9. Ahora conservamos el mismo denominador, que es el 96, y resolvemos esta resta. Y 128 menos 9 es igual a 119. Esta fracción no se puede simplificar, ¿listo? No se puede simplificar. Entonces decimos que 2 séptimos entre 3 catorceavos menos 1/4 entre 8 tercios es igual a 119,96 avos. Pero es importante resaltar que toda fracción impropia la podemos expresar en forma de número mixto. Es decir, que 119,96 avos lo podemos expresar en forma de número mixto. Si no sabes cómo hacerlo, aquí arribita te estaré dejando el video indicado. Ahora vamos a resolver este ejercicio. Entonces nos dicen que 1/2 más 3/4 entre 2 tercios menos 5/4 más 1/5 por 20 tercios. Podemos evidenciar que en este ejercicio encontramos paréntesis, encontramos una división, encontramos una suma y encontramos una multiplicación. Entonces, teniendo en cuenta el orden jerárquico de las operaciones, primero debemos resolver este paréntesis y este paréntesis. Entonces, en este paréntesis encontramos una suma de fracciones heterogéneas. Entonces, aquí podemos aplicar el método de la carita feliz. ¿Listo? Entonces, esto va a ser igual a... Primero voy a multiplicar los denominadores. 2 por 4, 8. 1 por 4, 4. Más 2 por 3, 6. Dividido, ahora hacemos lo mismo acá, teniendo en cuenta que aún no he finalizado esta operación. ¿Listo? Ahora hacemos lo mismo aquí. Tenemos una resta de fracciones heterogéneas. ¿Listo? Tenemos una resta de fracciones heterogéneas. Entonces aplicamos también el método de la carita feliz. Entonces esto va a ser igual a 3 por 4, 12. 2 por 4 es igual a 8. Y 3 por 5, 15. Recordemos que se restan porque es una resta de fracciones. Más 1/4, 1/5 por 20 tercios. Vamos a finalizar este ejercicio y este ejercicio. Entonces, conservamos el mismo denominador y 4 más 6 es igual a 10. Entre 8 menos 15 es igual a menos 7 doceavos, en este caso porque dejamos el mismo denominador, más 1/5 por 20 tercios. Ahora bien, esta fracción la podemos simplificar. ¿Listo? Esta fracción la podemos simplificar. Vamos a hacerlo. Mitad de 10, 5 y mitad de 8, 4. Es decir, que este es equivalente a 5/4 entre menos 7 doceavos más 1/5 por 20 tercios. Miren, acabamos de resolver las operaciones que están dentro de los paréntesis, o mejor dicho, suprimir los paréntesis. Ahora nos ha quedado una división, una suma y una multiplicación. Entonces, ahora resolvemos esta división y esta multiplicación. Entonces, esto va a ser igual a... Aquí podemos aplicar el método de productos cruzados. 5 por 12 es igual a 60 sobre 4 por menos 7 es igual a menos 28. Más,
Aquí multiplicamos directo porque recordemos que para multiplicar fracciones se multiplican numerador con numerador y denominador con denominador. Es decir, 1 por 20, 20 sobre 5 por 3, 15. Ahora, esta fracción y esta fracción las podemos simplificar. ¿Listo? Este menos lo podemos colocar aquí adelante. ¿Listo? Porque más entre menos es menos. Simplificamos, mitad de 60 es 30 y mitad de 28 es 14. Mitad de 30, 15 y mitad de 14, 7. Es decir, que este es equivalente a menos 15 séptimos. Más, aquí podemos dividir o simplificar esta fracción entre 5. Quinta de 20, 4 y quinta de 15, 3, es decir, 4 tercios. Ahora tenemos una suma de fracciones heterogéneas, entonces aplicamos el método de la carita feliz. Entonces, esto va a ser igual a 7 por 3 es igual a 21, menos 15 por 3 es igual a menos 45, más 7 por 4, 28. Conservamos el mismo denominador, quien es el 21, y menos 15 más 28 es igual a menos 17. Es decir, que esto es igual a menos 17/21. Entonces podemos concluir que 1/2 más 3/4 entre 2 tercios menos 5 cuartos más 1/5 por 20 tercios es igual a menos 17/21. ¿Qué tal te pareció? ¿Fácil o complicado? Si presentaste alguna dificultad, no dudes en decírmelo en los comentarios. Ahora, para verificar si me he dado a entender, te voy a pedir que resuelvas los siguientes ejercicios.